Nos vamos con Paco Abundis. Mi querido Paco, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás, Javier? Un gusto. Oye, las dos candidatas de Aguascalientes, mujeres, tuvieron momentos difíciles esta semana, ¿verdad? Pues Pero parece que Lorena tiene un poquitito de ventaja, ¿no? sí, está bastante cerrada, lo cual no nos debe sorprender. Sí. Históricamente, Aguascalientes es una elección, una contienda muy cerrada. Pero ahí sí es PAN-PRI, ¿verdad? Hay mediciones de lado y lado. Pero me refiero a PAN y PRI son... Sí, esa es la principal contienda. Y hay mediciones que dan arriba a Lorena, la candidata del PRI, otras, la de, por ejemplo, el Financiero, dio arriba a Acción Nacional. Sí. No hay una coincidencia ahí. Pero al final estás en margen de error. Es decir, cuando estás Sí, dos está puntos parejo, de un sí. lado, 2 puntos del otro, en realidad lo único que es claro que es una contienda cerrada, ¿no? ¿Le haces caso a Manuel Fabio que dice 9 de 12? Ahí la pregunta sería, ¿cuál es 9? ¿Y cuál es 3? ¿Cuál es 3, no? Sí. Porque, pues, hoy por hoy, por ejemplo, en el estado más grande, que es Veracruz, todas las mediciones dan todavía arriba, todavía porque hay 2 mediciones ya que la dan como una contienda cerrada, todavía tienen a Miguel Ángel Yunes arriba. Pero ¿cómo perdió puntos Yunes? Perdió creo que 8, ¿no? Sí, bueno, la primera misión que se publicó, que otra vez fue el Financiero, eran 8 puntos y las que ya vimos del Universal y de Reforma ya era 1 o 2 puntos de diferencia, pero todas al final traen al candidato de oposición arriba. Hay que tomar en cuenta que eso es histórico, es decir, el PRI jamás ha empezado una elección en Veracruz abajo, y eso es, pues, es un tema porque vas a contracorriente, ¿no? Sí. Luego vendría Puebla, que es el siguiente estado con pues mayor población electoral, ¿no? O mayor padrón. Entre esas dos representa el 12% del 33% que se va a votar. Ahora queda claro por qué dices cuál es 9 y cuál es 3. Y luego en esa también las mediciones dirían que el PRI está abajo. Ya en la que sigue Oaxaca por peso electoral, ahí ya todas las mediciones tienen a Alejandro Murat, candidato del PRI y sus aliados arriba. Alejandro, no le digas Murat. Alejandro. Perdón, es solo Alejandro. Es solo Alejandro. Tú ya estás pensando de manera estratégica. Sí, dice, nomás soy Alejandro. No, está muy interesante. Yo creo que ese 9-3, digo, es un escenario. Hay quien se pone tan dramático como 6-6, ¿no? Pero finalmente el 9-3 sería un poco un empate porque pues es lo que hoy gobierna el PRI, ¿no? Exacto. Gobierna 9 de las 12. Ahí lo que es interesante es cuáles son las variables que van a jugar o que van a determinar esta elección, ¿no? El acuerdo presidencial va a afectar en algo, sobre todo en los estados priistas. El acuerdo con los gobernadores, la aprobación con la forma de gobernar o no, que tienes estados óptimos como Aguascalientes, donde el gobernador está muy bien evaluado, ¿no? Y muy bien para esa candidata, pero tienes hasta abajo de la tabla a gobiernos como Veracruz. Sí, que tú bien sabes cómo, ¿no? Y luego ya vienen otras variables como situación económica, inseguridad o incluso ya el tema de cuestionamientos de corrupción en los estados. Entonces, creo que en esta elección vamos a ver no sorpresas como la de Nuevo León con independientes o candidatos antisistémicos, sino otras lógicas de voto. Creo que eso es lo que va a estar interesante. Bueno, mi querido Paco, y el trabajo doméstico que se convierte en fundamental y que... Fíjate, yo he seguido mucho el trabajo que ha hecho Marcelina Bautista, ¿te acuerdas? ¿No? Sí, claro. Pero a ver, cuéntanos, ¿qué ha pasado? Mira, pues es un poco con motivo del Día del Trabajo, los reportes de INEGI que señalan que aproximadamente casi 5% de la población está en esta categoría de trabajo doméstico. Y entonces hicimos un trabajo nuevamente de percepción, salir a preguntar qué es lo que piensa la gente del trabajo doméstico, pero de los estudios más serios que he visto en este tema es uno que hizo CONAPRED, donde entrevistó a trabajadoras domésticas y a empleadoras. Y me parece que es fascinante porque los datos no coinciden. Sí. Digamos, las empleadoras o los empleadores creen que pagan mejor, creen que dan vacaciones. Pregúntales a aquellas. Y pregúntales, ¿no? Se me hace muy interesante. Ricardo Bucio tuvo la amabilidad en su momento, cuando era el director, de invitarme a la presentación. Fue un estudio cualitativo y uno cuantitativo y quisiera referirme a algunos de esos datos. Que sirva nada más para seguir, no te interrumpo. Sí. Qué gran trabajo hizo en CONAPRED Ricardo Bucio. Me parece que para destacar entre las muchas cosas que hizo, ese estudio yo creo que es de lo más serio que tenemos, si no es que lo más serio.
¿Ha pagado alguna vez para que alguien realice el aseo en su casa? 18%, 1 de cada 5 adultos a nivel nacional. Nuevamente hay que recordar, estas entrevistas cara a cara a nivel nacional, 1000 casos. Yo hubiera esperado que fuera un dato que se pareciera al INEGI, ¿no? 5%, sí. Pero no, esto es finalmente si tú recibiste algún día ayuda. 1 de cada 5 adultos mayores de 18 años no está pensado en hogares, ¿no? La siguiente pregunta también, el porcentaje me parece alto, pero es pues finalmente habla de nuestra fuerza laboral. El que tú no te dediques de manera permanente a esta actividad no significa que no lo hayas hecho en algún punto. ¿Alguna vez ha trabajado en aseo doméstico? 41% sí. Nuevamente, hay que recordar que INEGI nos dijo que de la fuerza laboral 5% está empleado de manera permanente, pero esto habla también, yo creo que del dinamismo y de la flexibilidad de nuestro mercado laboral. 41% dice que alguna vez lo ha hecho. Después vamos al tema que tendría que ver con el estudio de CONAPRED sobre la dignificación del trabajo o el nivel de prejuicio que puede haber sobre esta actividad. ¿Le daría pena realizar el aseo en otra casa? 13% te dice que sí. Es bajo, ¿no? Pero me parece que está bien, porque 87% te está valorando el trabajo en la condición que sea, ¿no? Sí. Y ahí viene nuestro talón de Aquiles en lo que se refiere al trabajo doméstico, prestaciones sociales, ¿no? Quienes trabajan en aseo doméstico deben recibir prestaciones de ley. Obviamente el consenso es amplísimo, ¿sí? ¿No? Más allá de si se hace o no. 87% está de acuerdo. Pero cuando ya lo ponemos en categorías, si lo hace de planta y todos los días o si lo hace alguna vez a la semana, cambia este consenso. En esto los datos que tenemos que ver, creo que sí, de acuerdo en INEGI, son dramáticos porque en realidad menos de la mitad, ¿no? Por ahí tal vez de una tercera parte de quienes están en trabajo doméstico reciben prestaciones sociales y hay quien cree que está sobreestimado este dato. Pero 87%, casi 90%, cree que se le deben dar, ¿no? Vamos al siguiente gráfico y como verás, pues da la impresión de que aquí lo percibimos con categorías, ¿no? Solo para quienes trabajan de planta toda la semana, este 32%, pues digamos, habla bien de nuestra visión laboral o de los derechos laborales. A mí este 57% me preocupa. Porque la prestación social se la puedes dar en proporción al número de días que trabaja. Esto refleja mucho nuestra realidad. Es decir, esto refleja mucho de lo que nos está pasando en este tipo de trabajador, porque yo creo que es de los más vulnerables, ¿no? Es decir, nuevamente el seguro social se puede dar de manera proporcional al trabajo que haces o a la cantidad que recibes, pero de eso a dejar esta población sin prestaciones, que es lo que está pasando, porque es la más vulnerable además, ¿no? Sí. O sea, es la de menores ingresos, es la que, de hecho, a veces de la que depende más gente, aunque represente solamente el 5% de la fuerza laboral. Finalmente es una reflexión, ¿no? Con el pretexto del Día del Trabajo, de una población o de un trabajador vulnerable, por llamarlo de alguna manera. Habrá que escuchar a Marcelina Bautista, ¿no? La líder de los trabajadores, porque, por ejemplo, ella sobre esto, le debes de mandar el estudio. Sí. Hay que buscar, porque yo creo que han hecho un gran trabajo, pero estos datos son también la percepción, ¿no? Así es. Que esa es una parte fundamental. Así es. Y otra vez, estas cambian entre si eres empleador o eres empleado, ¿no? Por eso recomiendo este estudio de Ricardo, que se hizo bajo la coordinación o presencia de Ricardo Bucio, de lo mejor que se ha hecho en el tema. Mi querido Paco, muchas gracias. Al contrario, Javier. Ahí nos vemos la semana que entra. El martes no, ¿verdad? Porque es Día de las Madres. El Día de las Madres. Tendremos que pasar a la siguiente semana.